vamos a estar hablando sobre un tema importantísimo. De otro tema, recuperando su gloria. ¿Cuántos quieren recuperar la gloria? Póngase en pie, libro de Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer un solo versículo. Verso 23. Aleluya. Y cuando lo tenga dicen amén. Tengan sus Biblias abiertas que vamos a estarlas consultando. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leerlo todo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor quiere que pidas. Y quieres que pidas para darte. Y de esta forma recuperar la gloria que alguna vez perdimos por causa del pecado. Y necesitamos entender que mucho se ha dicho acerca de la oración. Y se ha dicho por mucho tiempo que no es solamente pedir. Y se ha dicho tanto que hemos perdido también de vista el hecho de que Dios quiere que nosotros pidamos. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, el Señor quiere que tú pidas. ¿Sabe por qué? A pesar que Dios ha prometido una vida abundante para todos sus hijos, muchos viven en el tiempo presente ajenos de esa realidad que Dios nos ha brindado, nos ha dado. Y es que algunos o muchos están viviendo de las migajas que caen de la mesa del Redentor, del Salvador. Y nunca este ha sido el propósito o el plan eterno de Dios. Hoy necesitamos redescubrir que Dios desea que nosotros como hijos de Él podamos recuperar la gloria que Él nos ha prometido. En el versículo que leíamos en el día de hoy, al inicio, leemos que todos, y eso me incluye a mí, nos incluye a todos nosotros, pecamos y por tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona está destituida, está sencillamente fuera del lugar que antes tenía. Cuando una persona es destituida de su puesto de trabajo, ¿verdad? Esta pierde su posición de autoridad, pierde sus privilegios, pierde el poder. Y es que en el libro de Génesis vemos nosotros a un Adán y a una Eva puestas en el huerto del Edén justamente para enseñorearse de todo lo que Dios había creado. El Señor le dijo a Adán y le dijo a Eva que se enseñorearan de todo lo creado, que sojuzgaran la tierra, que la administraran, que ejercieran poder y dominio. El resultado de su pecado fue que ellos fueron destituidos de esa posición de autoridad, de esa posición de poder, de esos privilegios. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, Dios quiere restituir la gloria que puso en ti. Así que despiértate. Cuando estemos trabajando con todos, como iglesia, vamos a estar pendientes unos de los otros para que todo el mundo se acueste temprano y vengan despiertos.
O si no, ponemos una venta ahí de cornflakes para que se sacuda. Dígale que está de lado, despiértate. Y dice la Escritura que por haber sido destituidos, porque el pecado lo que hace en la vida de aquel que está en los planes de Dios, el pecado lo que hace es destituirnos, sacarnos de la gloria de Dios. Y alguno preguntará, pastor, ¿qué es la gloria de Dios? Mucho se ha dicho que la gloria de Dios es el Shekinah, el Kabod, la nube de Dios. La palabra gloria viene de una palabra en griego llamada doxa y significa esplendor, brillo, luminosidad, radiancia. Escuche, poder increíble, demostración de poder, algo que provoca alabanza. Estamos hablando de grandeza, una condición de maravilloso. Es una existencia gloriosa. Esto era lo que existía cuando el primer hombre y la primera mujer estaban en el huerto del Edén. Ellos podían gozar de los beneficios de un clima perfecto. No había enfermedad, no había pobreza, no había carencias. Dios proveía todo lo que necesitaba el hombre. Pero a causa de haber pecado, dice la Escritura, ellos y todos nosotros, hoy no porque Dios nos ha rescatado, pero todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa, escúchelo, estar en necesidad, ser indigente. ¿Sabe lo que es una persona indigente? Una persona que pide, una persona que carece de cualquier beneficio, aún el más básico. Un indigente es el que está en la calle, viviendo de la misericordia y de la caridad de otras personas. El hombre fue destituido. Destituido significa también falta de beneficio. Es decir, el hombre perdió la ventaja que tenía su posición. Porque cuando una persona está en un lugar y en una posición de autoridad, al ser destituido, ¿qué es lo que hace? Primero, si está trabajando en una empresa, le va a decir, dame el carnet. ¿Verdad que sí? Y después, si tiene una posición de autoridad y abre las puertas de la empresa, le va a decir, dame acá, papito. Dame acá, mamita. ¿Verdad que sí? De alguna manera, algunos de nosotros hemos sido destituidos. Cuando no llegábamos a la hora, el papá nos dijo, mi hijo, dame la llave. Ya no tiene llave. ¿Verdad que sí? Un ejemplo de lo que perdieron. Adán y Eva, al principio lo encontramos en la tentación de Jesús, allá en Mateo 4, ¿se acuerdan? Cuando el Señor en un instante fue llevado por el demonio y lo puso en un monte alto. ¿Y qué le mostró allí? Toda la gloria de los reinos. ¿Cómo se expresa esa gloria en los reinos? Con la riqueza, con el poder, con la fuerza, con la luminosidad, con la brillantez. En un instante, Jesús fue tentado por el demonio para ver las riquezas de las naciones. Así que cuando hablamos de gloria, hablamos también de riquezas, hablamos de provisión, hablamos de bendición. Así que hoy necesitamos saber que necesitamos recuperar la gloria que nosotros habíamos tenido cuando el Señor nos creó. La gran tragedia del pecado de Adán y Eva fueron, número uno, perdieron la paz. ¿Sabe? Lo primero que nosotros perdemos
cuando estamos caminando en desobediencia, es la paz. Después perdieron el lugar y la posición de autoridad, perdieron la salud, perdieron el bienestar, perdieron la comunión con Dios. ¿Sabe? Porque el pecado rompe la comunión con nuestro Dios. No importa que nos creamos las mentiras. El pecado es pecado y siempre será pecado. Y el pecado se levanta como una pared que nos divide en nuestra relación con Dios. Y lo primero que hizo Dios fue sacar a la mujer, al hombre y a la mujer del huerto del Edén, porque perdieron la comunión con su Dios Padre. Y lo más terrible de todo fue que perdieron la vida eterna. Hay dos tragedias que ocurren cuando pecamos. Una es que se muere espiritualmente. Y número dos, somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Ya lo estamos diciendo. Al ser destituidos de la gloria de Dios, perdemos los privilegios, perdemos el bienestar, perdemos la autoridad, perdemos la provisión, perdemos todos los beneficios que Dios quiere derramar sobre su pueblo. En otras palabras, quedamos en una posición de necesidad e indigencia. Eso es fuerte, ¿verdad que sí? Esa es la razón por la cual muchas veces no avanzamos en nuestra vida cristiana, porque tenemos una vida de pecado, y ese pecado hace que la gloria de Dios, que Él desea que esté sobre nosotros, no esté. Vaya conmigo a Juan, capítulo 17, versos 5 y 7. Y es la oración sacerdotal, la oración que Jesús hizo poco antes de subir a la gloria de su Padre. Mira esta oración. Él le dijo: ahora pues, Padre. Juan 17, verso 5. Mire, Jesús, dice la Escritura en Juan, que vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero sabe, Él era el resplandor de la gloria y es la expresión de la sustancia misma de Dios. Pero Jesús tenía una gloria que Él se despojó, no porque hubiese pecado, porque el primer hombre y la primera mujer perdieron la gloria, pero por pecado. Pero Jesús se despojó de su gloria porque Él quiso venir a la tierra y a morir por ti y por mí. Pero aquí tenemos nosotros una oración que está haciendo poco antes de ser muerto. Y Él le dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Había una gloria en la vida de Jesús antes que Él se encarnara, y esa gloria la compartía con el Padre. El anhelo de Jesús era que esa gloria volviera otra vez a su vida. Y Él, el Hijo de Dios, escúchelo, Él pidió, Él rogó, Él suplicó al Padre: dame esa gloria, Rey, dame esa gloria, Padre, esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Yo quiero que digas conmigo: yo quiero de esa gloria. Debemos, al igual que Jesús, pedir que se restituya la gloria que nos fue entregado desde el principio. Jesús insiste que nosotros pidamos. ¿Sabe? Juan capítulo 10, verso 10 nos dice que el diablo
no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tuviéramos vida. ¿Y cómo era esa vida? Una vida abundante. Yo no sé cómo piensa o se imagina lo que es una vida abundante, pero yo pienso que una vida abundante es una vida llena de bendiciones, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con todas las cosas suplidas en nuestro hogar, con una salud perfecta, con una bendición constante, con una presencia de Dios sobre nosotros, al salir, al entrar, al acostarnos, al levantarnos, las 24 horas del día. Yo creo que eso es vida abundante. Gozo, alegría, paz, gracia de Dios sobre nosotros. Pero Juan nos dice que esa vida abundante es gloria de Dios sobre la vida del creyente. Es gloria de Dios manifestada en provisión. Y Jesús pidió que esa gloria viniera sobre nosotros. Él nos ha insistido que pidamos para que nuestro gozo sea cumplido. Él quiere que nosotros pidamos, porque el que pide se le dará. Algunos no piden, ¿sabe? Pero por orgullosos. Pedir demuestra humildad. Pedir demuestra dependencia de Dios. Pedir no es otra cosa que reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Pedir es reconocer que no importa que tengamos riquezas, la verdadera riqueza está cuando la presencia de Dios habita en el corazón de aquel que ha invitado a Dios a entrar en su vida, en su corazón. Pedir es glorificar el nombre del Señor. Juan capítulo 16, verso 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No importa la tristeza que hay en tu corazón. Sabe, tengo una palabra profética de Dios para tu vida. Dios va a cambiar tu tristeza en gozo. Escuche. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz su niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Dígale que está a su lado, nadie quitará tu gozo. Escuche esto. En aquel día, diga, este es el día. No me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis. ¿Cuánto es todo? Diga, todo es todo. Todo es para mi vida, para mis hijos, para mis necesidades, para mi familia, para todo mi vecindario, para mi país. Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Pastor, pero he pedido. Mire lo que dice el verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido. Pero he pedido y lo he rogado. ¿Sabe qué te dice el Señor? No has pedido nada. Hay riquezas, hay bendiciones, hay favores y misericordias
Porque los tesoros del Señor son sobreabundantes, son inagotables, son eternos. No tiene que ver con la economía, no tiene que ver con tu jefe. Escucha, no tiene que ver con tu marido, no tiene que ver con lo que tienes en el banco, no tiene que ver con la oportunidad o la puerta que se te ha abierto. Porque no se trata de eso. Se trata de Dios, quien es la fuente. Se trata del Padre, que es la fuente de tu bendición. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Escuche: pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué necesitas? Un cambio de trabajo, pídelo. ¿Qué necesitas? Un auto, pídelo. ¿Qué necesitas? Que los hijos vengan al hogar, pídelo, reclámalo. ¿Qué necesitas? Que Dios te levante en un ministerio glorioso y poderoso, pídelo. ¿Qué quieres? Presencia de Dios sobre tu vida, pídela. Jesús insiste, porque en esto es glorificado el Padre, en que llevemos fruto, para que tu gozo sea cumplido. ¿Sabe? El Señor desea verte gozoso. El Señor desea verte gozosa. El Señor no quiere que tú estés triste, que tú estés cabizbajo, lleno de pesadumbre y de pesar. Dios no quiere eso. Dios quiere verte llena de gozo, llena de alegría. ¿Sabe lo que significa la palabra gozo? Viene del griego chará y significa alegría. Significa estado de regocijos. No es un momento que está como que hay algo que se te movió por dentro. No, es un estado permanente de gozo y de alegría. Y el Señor quiere que tú estés en ese estado, en esa existencia, en ese motivo de alegría. Jesús nos muestra en este pasaje que para ser feliz, escuche, necesitamos pedir, porque pedir nos da gozo. Algunas veces Dios nos responderá que no, quizás no nos convendría. Pero cuando Él responda sí, van a haber muchos motivos de adoración y alabanza. Pero no puede gozarse si no comienza a pedir. Pedir brinda esperanza. ¿Sabe? Porque usted ruega a Dios y usted está esperando que un milagro ocurra de un momento a otro. Pero también brinda confianza, porque es una manera de demostrarle a Dios que creemos que Él es la provisión. Pedir no solamente inicia el gozo, sino que hace que nuestro gozo sea completo. ¿Sabe por qué? Cuando recibimos lo que pedimos, hay un tiempo glorioso. Cuando el Hijo viene por la puerta, cuando recibimos la llamada, cuando se abre una oportunidad, cuando la presencia de Dios inunda nuestro corazón porque hemos pedido que nos llene de su gloria. ¿Sabe? Cuando recibimos la respuesta, el gozo del Señor viene a ser la respuesta a todas nuestras necesidades. Pastor, ¿qué pedir? Podemos pedir cualquier cosa. Primera de Juan 5, verso 13, 15. Escuche. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 al 15.
Mire lo que dice. Al lado de Apocalipsis, primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre de Dios. ¿Quiénes creen en el nombre de Dios? Diga, esto es conmigo. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cuál cosa? Alguna, cualquiera, póngale nombre. Piense, cualquier cosa. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Él nos oye. Diga, Dios escucha mi oración. Y si sabemos que Él nos oye, ¿en cuál cosa? En cualquiera. Cualquiera. Señor, trae a mi padre. Señor, trae a mi madre. Señor, traiga a mis hijos. Señor, trae provisión. Señor, trae la salud. ¿Sabe? Esa es la gloria de Dios restituida. Dios desea restituir, restaurar la gloria que hemos perdido. Escuche. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Sabe? Tres cosas están asociadas con pedir. Fíjese lo importante que es pedir que sea restituida la gloria de Dios sobre nuestra vida. Tres cosas usted ve allí en ese pasaje. Uno, vida eterna. Dos, el nombre de Jesucristo. Y tres, pedir. ¿Sabe? La Escritura nos dice que el mismo Señor les dijo a sus discípulos. Mire lo que dice. Juan 14, verso 12, verso 13. Esta gloria que Dios ha prometido tiene que ver con el pedir. Así que yo quiero que le digas al que está a tu lado, pide para que recuperes la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren recuperar la gloria de Dios? Juan 14, versos 2 y 3. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Claro, vamos a tener un abogado al lado del Padre, del trono de la gloria, diciendo, por ese yo morí, Padre, por ese yo sacrifiqué mi vida, por ese derramé mi sangre preciosa. Mire, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y fíjese, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cada vez que usted pide y Dios trae respuesta, el nombre del Padre es glorificado en el Hijo, porque es una demostración que tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que escucha la oración. En esto es glorificado el Padre. Cuando usted pide, el nombre del Señor es glorificado. Cada vez que el Señor lo usa, porque usted está pidiendo ser usado por el Señor, el nombre del Señor es glorificado. Pastor, pero yo hice un voto de pobreza. Reprenda al diablo, porque la pobreza no es para usted, la ruina no es para usted.
Jesús vino a restituir la gloria del Padre en nuestra vida. Mateo 19, verso 29. Y con esto usted tiene que salir de este lugar seguro de que nunca ha sido el propósito de Dios que estemos mendigando ni estemos indigentes. La gloria de Dios vendrá a tu vida en este tiempo y en este ahora. ¿Sabe cuántas veces? 100 veces más de lo que tú o yo dejamos por seguir al Señor. Mateo 19, verso 29. Escúchelo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, escuche, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Vale o no vale la pena servir a Dios? ¿Vale o no vale la pena decirle al mundo no? ¿Vale o no vale la pena decirle al pecado basta? ¿Vale o no vale la pena consagrarse al Señor? Dígale que está a su lado, vale la pena. Pero ¿qué no pedir? Porque a lo mejor tú tendrás muchísimas experiencias de cosas que has pedido y no has recibido. Santiago 4, verso 2. Lo que no se puede pedir. Mire, Santiago 4. Después del libro de Hebreos y antes del libro de Pedro. Ahí está. Santiago 4. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no obtenemos? Porque no pedimos. Usted puede tener todos los deseos del mundo, todos los anhelos del corazón, pero el que no tiene es porque no pide. Pero también no se tiene por esto. Verso 3. Pedís y no recibís, porque se pide ¿qué? Mal. ¿Por qué? ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. La palabra deleite viene del griego edoné, de donde sale la palabra castellana Edonis o Adonis, ¿sabe? El fortachón que se miraba al espejo, lindo y bello. Muchas veces pedimos únicamente es por el placer carnal, para que vean que uso ropa de marca, para que vean que como me he esforzado, tengo un carro bueno, eso sí, pero que lo vean todos los hermanos. ¿Sabe por qué no recibimos? Porque muchas veces si Dios nos diera todo lo que pedimos, se llenaría tanto nuestro corazón de orgullo, de altivez y de arrogancia, que eso nos echaría a perder. Algunos piden mal porque no ven lo que hay en su corazón, no están pidiendo que Dios los bendiga más para aportar para la obra, sino para poderlo disfrutar carnalmente. Y pedimos para nuestro placer, para el deleite de nuestra carne. Y el Señor dice que eso significa pedir mal. Deleite significa también pasión, y es el deseo sexual, el deleite sensual. Se usa con relación a la gratificación del deseo natural o los deseos pecaminosos. ¿Qué significa esto, pastor?
Significa que todas las cosas que pedimos, escuche, tienen que ser para la gloria de Dios. Si te da un carro, no es para que estés los fines de semana debajo de él, reparándolo o yéndolo a limpiar o a lavar, porque eso sí, tu carrito bello. Por eso es que Dios nos da muchas veces cosas para vuestros deleites, para vuestras pasiones. No podemos pedirle a aquello que nos alejó del camino del Señor. Tú no puedes pedir por la novia o el novio que te hizo pecar y que te hizo alejar de los caminos del Señor. No puedes pedir un trabajo que lo que hizo fue alejarte de las cosas del Señor, alejarte de su santidad, alejarte de la integridad. Sí podemos pedir todo, cualquier cosa, pero que sea para la gloria de Dios. No se puede pedir aquello que nos quitó la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que te quitó la gloria, el beneficio, la autoridad y la bendición? No puedes pedir eso, pero sí puedes pedir que Dios llene tu vida de su presencia, que Dios llene tu hogar de su bendición y que nada falte. Hay dos poderosas razones para pedir. Es para que nuestro gozo sea completo, número uno. Y la segunda es para glorificar el nombre del Señor. Al pedir, Dios te devuelve lo que has perdido, lo que te quiso quitar el diablo. Al pedir, estás no solamente bendiciéndote, sino que Dios está restituyendo lo que el diablo te había quitado. Al pedir, Dios nos devuelve lo que habíamos perdido en el nombre del Señor Jesús. La glorificación del Padre se hace a través del Hijo cuando nosotros pedimos en su nombre. Y un ejemplo de eso es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la Escritura que Dios, que representa a ese padre, cuando el hijo venía desde lejos, lo vio y se echó su cuello y le besó y le restituyó. Le puso un anillo en su mano, le dijo: cálcenlo, y le dijo: vístanlo, y dijo: maten el becerro gordo, porque mi hijo había sido muerto y hoy ha resucitado. Hoy lo restituyo, hoy lo bendigo, hoy lo pongo en la misma posición que antes tenía, antes de pecar. Él sabe nuestras necesidades, pero no es suficiente que nosotros estemos llenos de pensamientos y de deseos. Él quiere que nosotros pidamos para que podamos ser restituidos, recuperar la gloria que una vez Dios le había dado al hombre. Hoy la palabra del Señor nos recuerda que el Señor se despojó de su gloria para que nosotros fuésemos glorificados. Él murió en la cruz y derramó su sangre. Y en esa cruz, dice la Escritura, fueron clavados toda el acta de decretos que nos era contrario, todo lo que nos acusaba, todo aquello que nos señalaba como reos de muerte, fue clavado allí en la cruz. Y dice la Escritura que en ese mismo acto también el Señor despojó a los principados, a los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y dándonos a nosotros todo poder, toda autoridad, toda bendición y toda gloria. Hoy necesitamos entender que el pecado en nuestra vida enturbia la gloria de Dios que Él quiere derramar sobre nosotros. Hoy necesitamos volver a la casa de nuestro Padre,
y pedir, y pedir, y pedir, porque en esto es glorificado el Padre, en que pidamos para que el nombre del Señor sea glorificado y el gozo en nuestra vida sea completo, sea cumplido. Vamos a estar de pie.